Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De manera que si tiene su Biblia, lo invito para que abra conmigo su Biblia en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 8. Ahí estaremos dando lectura juntos al verso 9. Así entonces, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte el que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras y en ellas se encuentran para nosotros, Señor, la vida eterna y se encuentra la esperanza, Señor. Por lo cual te pedimos que al momento de compartir tu palabra, la misma sea esgrimida en el poder y bajo la unción del Espíritu Santo, a fin de que produzca la obra para la cual tú nos la envías, cumpliéndose así el propósito de tu voluntad, y en todo tú seas glorificado, para gloria, honra y alabanza de tu pueblo. Amén. Gracias damos al Señor, hermanos queridos, que nos ha dado traer entonces la lectura de la palabra de Dios. Amén. Quiero compartir con ustedes este texto de la palabra, porque este texto pronuncia por lo menos unos 3 y sí, que viene a ser como una interrogante, pero a la vez una afirmación, amén, porque es una interrogante, pero también es una afirmación. Dice, y si el Espíritu de Cristo mora en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto, y el que levantó a Jesucristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Hermano querido y hermana querida, nosotros podemos mirar por medio de las Escrituras que las aflicciones en el mundo se van dando alrededor de todo el mundo y aún en todos nuestros hermanos. Por eso el apóstol Pedro nos habla claramente en una de sus cartas diciéndonos, no os sorprendáis del fuego de la prueba como si algo extraño os sucediese,
sino más bien entended que los mismos padecimientos se van cumpliendo alrededor del mundo en todos vuestros hermanos. El Señor Jesús, mientras caminaba hacia el Gólgota, hacia el Calvario, para allí entregar su vida, las mujeres lamentaban por su condición y decía el Señor, no se lamenten por mí, porque si siendo yo árbol verde han hecho esto conmigo, ¿qué no harán con sus hijos que son ramas secas? Nosotros podemos diferenciar claramente la resistencia de un árbol verde con una rama seca. Una rama seca no opone ninguna resistencia, a diferencia del árbol verde. Amén. O sea que el Señor hablaba de una capacidad para resistir los dolores, lo cual para el hombre le es muy distinto la forma en que el hombre resiste los padecimientos. Y me refiero en esto al hombre natural. Amén. Al hombre que está sin Dios, sin fe, sin esperanza. La manera en que el hombre natural que está en este mundo viviendo sin Dios, sin fe, sin esperanza, su capacidad de resistir las aflicciones y las pruebas es muy distinta a la capacidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, si siendo yo árbol verde han hecho esto conmigo, manifestando en ello una capacidad para resistir las pruebas, ¿qué no harán con sus hijos que son ramas secas? Y aún el mismo Señor Jesús afirmó diciendo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que como yo he vencido al mundo, así también vosotros lo venceréis. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios que hoy hemos citado, que hemos leído, y si el Espíritu de Dios está en vosotros, si el Espíritu de Cristo está en vosotros, vosotros sois de Él. Y si el Espíritu de Dios no está en vosotros, entonces Cristo no está en vosotros. ¿Cuán grande es la diferencia entre que el Espíritu de Dios esté en uno y que el Espíritu de Dios no esté? Es más, por lo menos la Escritura menciona allí dos tremendas diferencias. Dice, si el Espíritu de Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. Y esto es una gracia que Dios concede a aquellos que hemos creído. Por muchos años, nosotros hemos vivido esclavos de nuestro pecado e incapacitados de vernos libertados de adicciones, de malos hábitos, incapacitados de vernos libertos de nuestro carácter que nos dominaba, que nos gobernaba. Pero bastó con que el Espíritu de Dios inundara nuestros corazones para que lo que para nosotros no era imposible se hiciera posible. Así hoy, cientos y cientos de personas, por no decir miles de personas, millones de personas, pueden dar y dan testimonio que una era su vida antes de haber conocido al Señor, y luego de haber conocido al Señor, cosas que los dominaban, cosas que los tenían atados, cosas que los subyugaban, se vieron cortadas esas cosas y fueron libertos de esas cosas por el poder de Dios. Amén. Hay una diferencia entre que el cuerpo del pecado esté muerto y el cuerpo del pecado, hermano querido, y que el Espíritu de Cristo esté en nosotros. Si el Espíritu de Cristo está en nosotros y el cuerpo del pecado está muerto, quiere decir que si está muerto es inactivo. El pecado en el reino de Dios no tiene poder, está inactivo. ¿Por qué? Porque no pudo pasar el pecado, ni pudo pasar el pecador por la cruz. Tanto el pecado como el pecador en la cruz murieron en la persona del Señor Jesucristo. Y la iglesia nació después de la cruz, en Pentecostés. Así que los que formamos la iglesia fuimos libertados de la esclavitud del pecado a causa de la muerte del Señor Jesucristo. Amén. Y dice, y el que levantó de entre los muertos a Cristo,
el que levantó de entre los muertos a Cristo, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Entonces, la gran diferencia no está en tener más o menos pruebas, no está en tener una gran lucha o no tenerla, no está el atravesar por una gran dificultad o no atravesarla, sino la gran diferencia está en cómo atravesamos. Nosotros podemos ver que en las Escrituras dice al comienzo de las mismas que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y luego leemos que dice, estaba desordenada y vacía. Ahora, si el Espíritu de Dios no hubiera estado allí, obrando por medio de la palabra de Dios, la tierra hubiera continuado desordenada y vacía. Pero dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. O sea, por eso la Escritura dice que nosotros somos renacidos por el Espíritu y por la palabra de Dios. Así como Dios puso en orden el mundo, la creación en el principio, por medio de su palabra y a través de su Espíritu, así también Dios trae orden a nuestra vida mediante su palabra y por medio del Espíritu que hizo morar en nosotros. Por eso Romanos capítulo 8, verso 9, el cual hoy hemos leído, es tan importante. ¿Por qué? Porque es lo que marca la diferencia. En una persona que tiene el Espíritu de Cristo morando en él, si atraviesa una dificultad, por grande que sea la dificultad, va a haber una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la palabra y el Espíritu Santo van a estar acomodando todas las cosas en él, van a estar acomodando todas las cosas en ella. Entonces, nosotros, hermano querido y hermana querida, no tenemos que estar tan atentos a las dificultades, a las pruebas. Y comprendo que tomen nuestra atención, porque ¿cómo no puede tomar nuestra atención cuando el diagnóstico del médico es desalentador? ¿Cómo no puede tomar nuestra atención cuando el dinero es escaso y no alcanza para pagar las cuentas? ¿Cómo no puede tomar nuestra atención cuando se genera un problema en la familia, en el seno del hogar? Todas esas cosas toman nuestra atención. Pero nosotros tenemos que entender que si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, mediante su Espíritu y su palabra, la diferencia va a ser hecha. Dios va a ordenar. Por eso dice, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que no estemos tan atentos a las necesidades de nuestra carne y a las preocupaciones que se generan a causa de las propias necesidades de la carne, sino que estemos atentos a la guía del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Por eso es tan importante el que nosotros podamos compartir los testimonios. Es tan importante que nosotros podamos compartir la palabra de Dios, porque mediante la palabra de Dios y mediante los testimonios, los hermanos van cobrando aliento para seguir hacia adelante y vencer los obstáculos, vencer las dificultades y así entonces salir siendo más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó y que no nos negó siquiera la vida de su Hijo. Por eso, hermana querida y hermano querido, cuando nosotros vemos a una persona que está atravesando una dificultad, que está por un problema serio, nuestra orientación tiene que ser en mirar, ¿está el Espíritu de Cristo en él? ¿Está el Espíritu de Cristo en ella? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la diferencia es que le reciba al Señor. Lo que va a marcar la diferencia en ese hombre o en esa mujer es que el Espíritu de Dios esté obrando juntamente con la palabra del Señor, juntamente con la palabra de Dios y ordenando todas las cosas, para que entonces ese hombre y esa mujer
en medio de grandes aflicciones, en medio de gran lucha, pueda vivir siendo feliz, pueda vivir siendo más que vencedor. Por eso, hermano querido y hermana querida, el que hace la diferencia no es el simplemente tener el deseo de salir adelante. Lo que hace la diferencia no es simplemente que yo me esfuerce por lograr obtener la victoria. Lo que hace la diferencia es el y si está Dios conmigo, y si está el Espíritu de Dios morando en mí. ¿Por qué? Porque y si está Dios conmigo, y si está el Espíritu de Dios morando en mí, entonces el mismo que ordenó la creación por medio de su palabra, a través de su Espíritu Santo, también traerá orden a mi vida, también traerá orden a mi hogar, también establecerá su propósito y su voluntad eterno en mi ser. Y eso es lo que tiene que darme a mí la seguridad y la confianza para salir adelante. No es lo mismo el que una persona viva en este mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza. ¿Por qué? Porque entonces el pecado está activo, subyugándolo, arrastrándolo. El diablo está esclavizándolo, llevándolo hacia donde él tal vez no quiera ir, pero obligándole a ir. ¿Por qué? Porque le domina. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, el cuerpo del pecado está muerto, y el que vivificó el cuerpo de Cristo también vivificará juntamente con él nuestros cuerpos mortales. Así como la muerte, que es el enemigo más grande del hombre, no lo pudo retener a Cristo, así tampoco ninguno de nuestros enemigos, llámese como se llame, podrá retenernos e impedir que alcancemos aquello por lo cual fuimos tomados por el Señor, que es alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Que ese es en sí el propósito de Dios. Él nos ha reservado para manifestar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Por eso vamos a ser exhibidos juntamente con Cristo, manifestados juntamente con Cristo, para que todos los que un día le negaron, para que todos aquellos que un día se rehusaron, se resistieron a creer en el Señor, pueda ver la diferencia en aquellos que hemos creído y le hemos recibido mediante la fe, lo cual es una gracia de Dios que inclinó nuestros corazones hacia Él para que pudiéramos creer y para que pudiéramos aceptarle, manifestando de esta manera que estábamos predestinados para esta salvación tan grande. Como leía hoy nuestro hermano, de Dios es el querer y de Dios es el hacer. Él es el que inclina el corazón por un querer, así como también por un hacer. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Por eso es que estamos en la iglesia, por eso es que formamos parte de su pueblo, porque un día Dios inclinó nuestros corazones hacia Él para que pudiéramos creer, para que pudiéramos confiar en Él, y hoy nos encontráramos en este mundo formando su cuerpo, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la gran diferencia es el y sí. Y si está Cristo en vosotros, entonces el cuerpo está muerto, y el que levantó el cuerpo de Cristo vivificará juntamente con él a vuestros cuerpos mortales. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias que nos has dado el traer tu palabra, y mediante tu palabra nos hemos visto alentados, fortalecidos, para entender que siempre fue tu plan y tu propósito, Señor, reservarnos para esta salvación tan grande, a la cual fuimos predestinados, en lo cual, Señor, te agradecemos que de lo vil y de lo menospreciado nos hayas escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
a su luz admirable, en lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana querida y hermano querido, le estamos agradecidos al Señor, y cómo no agradecer cantando y alabando su nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,